Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto y en este video veremos la segunda parte de la unidad número 9 correspondiente a engranajes rectos de la cátedra Elementos de Máquinas de Fiuna. Hace rato hablamos de la carga F sub S que estaba relacionada con la fatiga en los dientes, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la carga transmitida. Esta carga sería la que transmite la potencia de de un engranaje al otro. Y esta está dada por las siguientes fórmulas que ya vimos en otras unidades, ¿verdad? La que más solemos utilizar es esta, la de 33.000 por la potencia dividido la velocidad en pies por minuto, ¿verdad? En el sistema inglés. Eh, ¿Para qué nosotros queremos eso? Porque esa carga está relacionada con la carga dinámica, ¿verdad? La carga dinámica está representada por F sub D y es la que se compara tanto con la carga debido a la fatiga como con la carga debido al desgaste. ¿Ok? Bueno, eh, tenemos como dos formas de tener ese valor de carga dinámica. La primera es hay una serie de fórmulas en la página 483. Esta serie de fórmulas se utiliza en un caso en particular o cuando ciertas condiciones están dadas. Esas condiciones a las cuales me refiero son cuando el servicio es intermitente, que sería este caso, y también cuando no está constituyendo un factor importante el desgaste, es decir, es prácticamente nulo o se desprecia su efecto. Entonces, para esos dos casos, cuando ocurren ambos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo utilizo una de estas fórmulas. Este conjunto, cuando yo tengo un tallado comercial en los dientes, este conjunto cuando tengo un tallado cuidadoso y este cuando tengo un tallado de precisión. Se fijan acá que en cualquiera de estas fórmulas, la carga dinámica F sub D depende de la velocidad, pero también depende de la carga eh, transmitida, es decir, la carga relacionada con la potencia. Y es entendible, ¿verdad? Que esté en función de eso. Pero estas fórmulas son solamente, o sea, son exactas cuando el servicio es intermitente y cuando no se considera el desgaste. Cuando ya entramos en esa profundidad de que se está considerando desgaste o puede haber posibilidad de desgaste entre los dientes y también cuando perdón, cuando los engranajes están teniendo un servicio continuo, entonces estas fórmulas ya no son válidas o hay una especie de desfasaje con respecto a lo que es la realidad. Para esos casos se utiliza la ecuación de Buckingham, ¿verdad? Que tenemos acá como fórmula, en este caso yo extraje solamente la que es en sistema inglés. Esta carga depende también de la carga transmitida, depende de la velocidad, pero aparte de eso depende de la anchura de la cara del diente y depende de un valor C, que es algo nuevo, ¿verdad? Este valor C está en función de la magnitud del error y también de los módulos de elasticidad de módulo de elasticidad E, ¿verdad? Los dientes, mejor dicho, de los engranajes. Ese error se refiere a los errores en cuanto a las medidas de los dientes. Y acá se fijan que está justo lo que notamos, ¿verdad? El valor de C está dado por esta fórmula donde tenemos K por el módulo de elasticidad de la rueda por el módulo de elasticidad del piñón y acá abajo la suma de ambas, ¿ok? Este valor de K tiene sus fórmulas ahora, pero lo que hay que tener en cuenta, como mencioné, es que nosotros cuando tenemos una potencia pequeña, el servicio es intermitente y no constituye un factor importante del desgaste, utilizamos cualquiera de esas fórmulas anteriores dependiendo de los datos que me da. Pero en caso que no se cumpla una de estas tres, por ejemplo, puede que sea la potencia eh, pequeña, si se cumple eso, pero hay un servicio continuo, entonces ya no podemos más utilizar estas fórmulas, estas de acá, ¿sí? Ya no se cumple eso,
Entonces ahí utilizamos directamente la ecuación de Buckingham. Esta ecuación, cuando hay un servicio intermitente y no se consigue el desgaste, es demasiado conservador y genera errores. Entonces, por eso se tiene la otra fórmula, ¿sí? Entonces, hay que saber cuándo usar este y cuándo no usar este y utilizar la otra. En cuanto al error efectivo E que les mencioné, ese es el que genera este coeficiente C, ¿sí? Que es adimensional. El coeficiente podemos quitar de esta fórmula, pero prácticamente no usamos eso dentro de la cátedra. Más bien usamos esta tabla de acá que ustedes ven, donde esta tabla está tirando valores de C para un error E igual a 0,001 pulgadas. ¿De qué depende? Del material de los engranajes, si estos son de fundición gris, ambos, si uno es de fundición gris y otro de acero, o si ambos son de acero. Y también depende de la forma del diente. Si la forma del diente tiene un ángulo de 14,5 grados, altura profunda, 20 grados o 20 grados cortos, entonces de acuerdo a eso va a ir variando el valor de C, pero esto es suponiendo inicialmente que el valor del error es 0,001, ¿ok? ¿Cómo yo en realidad tengo el error? Yo tengo el error primeramente teniendo el error admisible que yo quito de la figura F19. ¿Cómo, con qué valor me voy a la figura? Con la velocidad de la circunferencia primitiva, la velocidad Vm, ¿sí? Que está en pies por minuto. Entonces ahí yo, por ejemplo, tengo un valor de 3000. Vengo acá, intersecto la curva y vengo acá por la ordenada y veo que mi error admisible, por ejemplo, es 0,001 pulgadas. Si yo tengo 1000, mi error admisible es 0,0025 pulgadas. ¿Ok? Eso, esta figura, mejor dicho, sirve para referencia. Luego tenemos esta figura donde de verdad acá quitamos los errores probables. ¿De qué depende? Del paso diametral. Depende del paso diametral y yo debo elegir una de estas tres curvas que corresponden a tener un error menor a este admisible que me salió. Si yo considero este de acá que me salió 0,0025, entonces busco acá una de las curvas, ya sea engranaje comercial de primera clase, tallado esmeradamente o engranaje de precisión, tal que con el paso diametral, sea cual fuere, me dé un error menor al que está acá. Un ejemplo, si mi paso diametral es 3, yo con este engranaje tengo un error probable de muy pequeño, ¿verdad? 0,00075 aproximadamente. Si yo elijo este tipo de engranaje tallado esmeradamente, tengo un error de 0,0015 aproximadamente. Si yo elijo este de acá, tengo un error de 0,0032. ¿Ok? Entre los tres, ¿cuál es? Siempre la economía va, este es más económico y este es el más costoso. Entonces, siempre hay que optar por el que está un poco económico, pero cumple la ecuación o la relación. ¿Sí? Entonces, en este caso, este cumpliría, ya no cumpliría este. Entonces, elegiríamos el engranaje tallado meradamente con ese error que nos salió de 0,0015. Con ese error venimos de vuelta a esta tabla, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si por ejemplo tenemos esto nos salió 1660, lo que yo debo hacer es multiplicar por la milésima del valor de C. En este caso, la milésima acá sale 1,5, ¿verdad? Porque es 0,0015. Entonces, 1,5 es la milésima. Y así, y ahí tengo el verdadero valor de C. Luego tenemos lo que sería la carga límite de desgaste, FW, que está dado por esta fórmula. Esta fórmula está en función del del diámetro del piñón, el ancho de cara, el valor de Q, que puedo quitar por cualquiera de estas tres fórmulas. Y este valor de KG depende es un coeficiente de desgaste. Fíjense que los dientes se van desgastando a medida que van siendo utilizados. Entonces, este valor de KG yo quito de esta tabla, AT26, dependiendo de la suma de las durezas de los engranajes, ¿sí? Si un engranaje tiene dureza 250 y el otro 250, entonces la suma es 500. Y con eso, si yo considero justamente 20 grados, ¿verdad? La KG sería acá con 500, 131. ¿Ok? Bueno, y esos serían los conceptos más que nada a tener en cuenta en cuanto a engranajes rectos.
Engranaje helicoidal es muy similar, solamente que la fórmula varía un poquitito. Y eso vamos a ver en otro video. Y nada, muchas gracias.